Epistemocracia en la máquina biológica y la eficiencia termodinámica. Esta es una aproximación formal a los problemas de energía renovable basados en evidencia y proposiciones sintéticas epistemológicas de métodos de optimización termodinámicos en el contexto de las leyes y el mercado actuales. Todo, pero especialmente la energía, depende de dos elementos absolutamente, que son los votos y la energía. Tenemos un problema, que es que la gente cree en general que a los que hay que enseñarles es a los políticos y a los empresarios a qué es lo mejor para el pueblo o así, cuando en realidad las personas que tienen que ser enseñadas es el pueblo, porque son ellos los que van a tener los problemas de lógica doxástica y desiderativa que veremos más adelante. Los políticos y los empresarios son inteligentes. Los políticos todo lo que hacen lo hacen porque ellos van por la máxima cantidad de votos, y los empresarios van por la máxima cantidad de utilidad. Entonces, el que tiene el problema es el pueblo soberano, que tiene problema de creencias, doxa, una lógica doxástica, y problema de los deseos, una lógica desiderativa. El problema es que el votador soberano cree que sabe qué es lo mejor para la persona o qué es lo mejor para el pueblo. Y la lógica desiderativa de esa persona es, esa persona, digamos, toma acciones como puede ser decidir por qué candidato va a votar en base a sus deseos, en base a que cree que tal candidato le va a cumplir los deseos que quiere la persona. Entonces, el problema del votador soberano y también del consumidor soberano, que veremos más adelante, es un problema en las creencias, lógica doxástica, y en los deseos, lógica desiderativa. Los análisis de los problemas, en lugar de estar basados en una lógica doxástica y una lógica desiderativa, deberían estar basados en una lógica epagógica o lógica epistemócrata. Como aquí puede ser, tenemos la fórmula de Pierre-Simon de Laplace de la lógica epagógica, que tiene que ver con la probabilidad inductiva. Como un ejemplo, digamos que el sol ha salido durante los 5 días, todos los días salió, hay que ser el sol que está saliendo. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezca el sol mañana? Con la fórmula vemos que es 1 más cuántas veces el sol ha aparecido, entre 2 más cuántas veces el sol pudo haber aparecido. En este caso sería 6 entre 7. Un ejemplo más difícil es con las monedas. O bueno, o sea, más difícil porque voy a aumentar la complejidad del problema, no es que las monedas sean más difíciles que el sol. Supongamos que tenemos una moneda que la tiramos 100 veces y de esas 100 veces, 80 veces cayó en colas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que si la volvemos a tirar salga cola? Sería ¿cuántas veces ha salido cola? 80 más 1, entre cuántas veces pudo haber salido cola, más 2, o sea, entre 102. La probabilidad es 80 entre 102 de que en la siguiente tirada la moneda caiga a cola. Ahora, si el estudiante cree que la probabilidad no tiene memoria y entonces por eso debería ser un medio, sí, probabilidad no tiene memoria, pero en este caso, con la probabilidad inductiva vemos que o que la moneda está cargada, está sesgada, o que la moneda tiene en los dos lados cara. Bueno, aquí no, porque no es que todas las veces haya salido que en los dos lados tenga cola, no es que aquí en los dos lados tenga cola, porque no apareció 100 de 100 cola, pero bueno, ese es el ejemplo. Que sí, probabilidad no tiene memoria, pero en los casos reales, si 80 veces de 100 ha caído cola, vamos a pensar que la moneda está cargada. Entonces, el pueblo, digamos que cree que el presidente está ahí para satisfacer las necesidades del pueblo, que está ahí para darles lo mejor al pueblo, cuando en realidad no es así. El presidente, los políticos tienen la convicción de que ellos están ahí para satisfacer las cosas por lo que las personas votaron. O sea, el presidente no está pensando qué es lo mejor, qué es lo que más le conviene a las personas, sino qué les tiene que dar o ofrecer para que las personas voten por él. Entonces es histerón, preterón. No es que el presidente vaya a hacer lo que es mejor para el pueblo, sino que, digamos, el pueblo elige al presidente porque el presidente
va a ofrecer lo que el pueblo quiere y entonces por eso el pueblo va a elegir a ese presidente. Entonces es al revés de cómo generalmente se cree, porque el presidente no está ahí para satisfacer las necesidades de las personas, sino está ahí para satisfacer las cosas por las que votaron las personas. Y lo mismo para los empresarios no están ahí, deberían, pero no están ahí para producir lo que es mejor para las personas, sino que ellos producen lo que las personas están dispuestas a pagar o por lo que más van a pagar, que puede ser, por ejemplo, la droga. La ley de la restricción de la variable de Ashby, esto es en parte el problema del consumidor soberano y del votador soberano. El problema es que cuando se está analizando una variable, el instrumento que utilizamos para analizar esta variable tiene que tener más variabilidad que la variable misma que estamos analizando. Esto hace que sea prácticamente imposible que las personas, el público en general, participe en la identificación de problemas de la sociedad y en su solución. Los políticos tienen una función a optimizar, que es tener la máxima cantidad de votos posibles, y para esto ellos tienen que mentir, lo harán, a ellos no les importa si lo que están proponiendo es verdad o no, o si es lo mejor para el pueblo o no, sino que tienen que proponer para que las personas elijan a ese candidato. Y los políticos que no han hecho esto, que tratan de escapar de la oclocracia, terminan perdiendo los votos y entonces no tienen el poder. Los políticos se enfocan en la máxima cantidad de votos, pero la máxima cantidad de votos la obtienen por los votos de las mayorías y no de las minorías. Entonces, ejemplos de mayorías versus minorías son los inquilinos versus los caseros, los pacientes versus los doctores y los empleados versus los empresarios. Entonces, el político tiene que preguntarse y se pregunta qué es lo que más le va a dar votos, o sea, qué es lo que los pacientes, los inquilinos, los empleados quieren. Otra vez ahí está, quieren, un problema de lógica desiderativa, está pensando en lo que las personas quieren, no en lo que es mejor para las personas. Aquí tenemos el problema o el crimen de fraude que es cometido por los políticos, que generalmente son los que llegan al poder, porque supongamos que tenemos dos políticos, o dos candidatos, uno que dice, bueno, los dos saben que A es lo mejor para el pueblo, y uno dice que les va a dar A, y el otro sabe que A es lo mejor para el pueblo, pero sabe que las personas creen que B es lo mejor para el pueblo. Ahí es el problema de lógica doxástica en el pueblo soberano. Entonces, el primer político está diciendo la verdad y les quiere dar lo mejor. Y el segundo político está mintiendo, no les está diciendo que lo que más les conviene es A, les está ofreciendo B y adquiere un beneficio al decir eso, al proponer eso, que es que todas las personas van a votar por él. Entonces, las personas están votando por el político que está cometiendo el crimen de fraude, porque está tomando ventaja en dejarlos estar en ese error. Lo mismo pasa con las leyes aspiracionales. Leyes aspiracionales dan la falsa impresión de que, aparte de que se identifica correctamente el problema, va a ser solucionado. Por ejemplo, cuando el presidente llega a ser presidente o el gobernador, tiene que cumplir con la constitución política, y la constitución política dice, por ejemplo, que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna. Todos los políticos saben que no pueden hacer eso porque los recursos son limitados. Pero sí tenemos un político que les dice a las personas que no todas las personas pueden tener una vivienda digna por los recursos limitados, y el otro político les dice que no, que sí, que como todo el mundo tiene el derecho a tener una vivienda digna, entonces todo el mundo va a tener su casa, cuando en realidad el político sabe que de ninguna manera va a poder hacer eso. Entonces el segundo político está mintiendo, los está haciendo creer una cosa distinta a la que en realidad es, y está tomando ventaja de esto, que es que todas estas personas van a votar por el segundo político. En la evolución, lo que evoluciona son los genes. Entonces, cualquier conducta que tome el individuo, en general, la podemos explicar pensando como si el individuo lo que hace es para aumentar el máximo número de copias de genes en la siguiente generación. Después de esto, va a ser el individuo se está basando en lo que va a beneficiar nada más el individuo, luego lo que beneficia a la familia y luego lo que beneficia al grupo al que pertenece ese individuo.
Entonces va contra el sistema límbico de cada persona, que los beneficios de una persona terminen en las manos de otros. Aquí tenemos el sistema límbico. Como parte del sistema límbico tenemos el circuito de Papez. Este es un corte coronal del cerebro. Como es un circuito, no importa en dónde empecemos, siempre vamos a terminar en el mismo lugar. Pero el circuito de Papez está conformado por neuronas en el hipocampo que se proyectan a los cuerpos mamilares, de ahí a través del fornix, de ahí al núcleo anterior del tálamo, formando el tracto, el tracto hipotálamo mamilotalámico, luego al giro del cíngulo, a la corteza entorrinal y regreso al hipocampo. Ahora, el dinero puede analizarse como en la economía, pero la economía, igual que los procesos biológicos, deben ser estudiados como instancias particulares de la termodinámica, como fue demostrado por Georgescu-Roegen. El premio Nobel laureate Milton Friedman dice que hay 4 maneras de gastar el dinero. Una es gastar el dinero de uno mismo en sí mismo, gastar el dinero de uno mismo en otros, gastar el dinero de otros en otros y gastar el dinero de otros en uno mismo. La que más le conviene a cada persona es gastar el dinero de una persona es gastar el dinero de otras personas en uno mismo, y lo que menos le conviene es gastar el dinero de esta persona en otros. Entonces, esto constituye un equilibrio de Nash, donde el arreglo al que se llega es el peor de los arreglos posibles. Por ejemplo, aquí, cuando la persona está gastando dinero de otras personas en sí mismo, o la persona quiere gastar la mayor cantidad de dinero ahí posible, las personas quieren que gaste lo menos que pueda la persona. Entonces constituye un equilibrio de Nash, en donde el peor de los arreglos es al que se llega. Y también es la falacia de la composición, donde lo que más le conviene al individuo no es lo que necesariamente más le conviene a la sociedad o al grupo. Para que exista la innovación, los empresarios tienen que estar convencidos de que al poner su dinero o estar viendo cómo fabrican tal cosa es, digamos, la mejor apuesta, la mejor opción que pueden tener, o es lo que más dinero les va a dar en el caso de los empresarios. No tiene que ser la mejor apuesta que hagan, sino o sea, no nada más tiene que ser buena, no nada más les tiene que dar mucho dinero, sino que les tiene que dar la mayor cantidad de dinero posible. Entonces, para que esto suceda, lo que producen los ingenieros, los empresarios, tiene que ser atractivo para la gente en general, y para que sea atractivo, generalmente es algo que beneficia a las personas, o entramos ya en la pseudodiferenciación del producto, donde si la cosa que el empresario está vendiendo es muy compleja y el consumidor soberano no se da cuenta de lo que en realidad vale, y entonces nada más se está fijando, por ejemplo, en que si tiene color rosa o así, entonces el consumidor se está fijando en una cosa que no es la principal calidad, y entonces el empresario va a satisfacer lo que este consumidor quiere y se va a estar enfocando en hacer todo de color rosa, de color bonito, para que los consumidores lo compren. Entonces esa es la pseudodiferenciación del producto, pero sin meternos mucho en esto, para que los empresarios puedan hacer innovación, las personas tienen que estar dispuestas a pagar mucho dinero para eso. Y para que esto ocurra, lo que producen los empresarios, los ingenieros, tiene que ser atractivo para las personas en general, para que mucha gente quiera comprar esto. Como, bueno, antes de llegar al ejemplo, aquí estamos viendo la mano oculta de Adam Smith, que como los empresarios y los ingenieros y todo el mundo es ambicioso en tener la máxima cantidad de dinero posible, entonces los empresarios van a estar compitiendo por, digamos, el mismo problema, tratar de solucionarlo, porque ven mucho dinero en solucionar ese problema, entonces compiten y producen mejores productos a menor precio. Ahora sí, el ejemplo de el estiércol y los caballos en la ciudad de Nueva York, cuando antes el transporte era a través de caballos. Aquí el problema era que todo el mundo se quería transportar, pero sin tener el problema del estiércol que estuviera inundando a la ciudad de Nueva York. Aquí esto favoreció la innovación de los coches y se resolvió el problema. Pero primero, ¿qué hubiera pasado si disminuimos el impacto del problema? Aquí sería, por ejemplo,
Si restringimos el uso de los caballos, entonces hay menos estiércol que se produce y podríamos decir que el problema está parcialmente resuelto. Entonces los empresarios y los ingenieros ya no verían dinero en tratar de solucionar este problema y no se hubiera desarrollado el coche. Si no disminuimos el impacto del problema, entonces el problema sigue creciendo, entonces los caballos siguen produciendo estiércol, Nueva York se sigue inundando y entonces los ingenieros y los empresarios, claro que ven muchísimo dinero en tratar de solucionar este problema y entonces hacen la solución que es innovar el coche en este caso, entonces no nada más se soluciona el problema del estiércol, se encontró una mejor manera de transportarse y se innovó el coche. Entonces, para, para solucionar los problemas de la sociedad, que generalmente se solucionan con innovación, no hay que disminuir el impacto del problema, porque al disminuir el impacto del problema estamos disminuyendo las posibilidades de los empresarios o de los ingenieros para innovar la solución. Cuando vamos a resolver los problemas de la sociedad, hay que preguntarnos, y bueno, esto es, ¿quién se va a beneficiar de la cosa? Para resolver el problema de la sociedad, aquí ya vimos que es si el empresario, si lo que produce el empresario es atractivo a las personas y entonces el empresario gana mucho dinero. Aquí, en el ejemplo previo, fue al empresario desarrollar el coche, ganó muchísimo dinero y así solucionó el problema. Entonces, cuando queremos solucionar un problema de la sociedad, es quién se va a beneficiar, quién va a ser este empresario que se beneficie o quién va a ser esa persona que se beneficie, que generalmente es con dinero o con votos. Cuando tenemos un debate de los expertos sobre cualquier tema, puede ser cómo aumentamos o cómo somos más eficiente el uso de la energía, o si la Tierra se está calentando o no, o sea, si existe el calentamiento global. Y generalmente las personas del público que no son expertas en el tema que se está discutiendo creen que pueden dar una opinión o creen que ellos ya saben la solución o que experto tiene la razón. Entonces, esto constituye el efecto de Dunning-Kruger. El efecto de Dunning-Kruger es que la persona que no es experta en el área que se está hablando cree que sabe y actúa como si supiera casi lo mismo que la persona que es experta y entonces por eso cree que puede dar una opinión o que ella sabe cuál experto tiene la razón. En lugar de que las personas tengan efecto de Dunning-Kruger, lo que tienen que hacer es tomar una postura pascaliana. Antes de llegar a la postura pascaliana, vamos a revisar los conceptos de la media de la probabilidad y la esperanza matemática. Para la media de la probabilidad, supongamos que para llegar de el lugar A al lugar B, una persona tiene que cruzar la vía del tren y la probabilidad de que el tren atropelle a la persona es 1 en 1000. Entonces, cuando la persona va a cruzar, siempre piensa, la probabilidad es 1 en 1000, es muy poca, es muy baja, entonces no va a pasar nada y cruza. Y no pasa nada, entonces cada vez que esté a punto de cruzar la vía del tren, va a estar pensando lo mismo, ¿cuál es la probabilidad? 1 en 1000, muy, muy baja, la cruza. Entonces la persona está extrapolando linealmente. La media de la probabilidad se calcula multiplicando la probabilidad de un resultado por cuántas veces la persona va a estar expuesta, cuántas veces va a estar haciendo esa cosa. Aquí digamos que la persona va a cruzar la vía del tren 2000 veces en el año. Entonces, ¿cuál es la media de la probabilidad de que el tren la atropelle en un año? Va a ser 1 en 1000, la probabilidad de que la atropelle por cuántas veces va a estar tomando el riesgo, que es 2000 veces en el año. Entonces, la media de la probabilidad es 2. Entonces, para la persona, la media de la probabilidad de ser atropellada en un año es 2 veces y solo necesita una para morirse o para perder una extremidad o así. Entonces, la extrapolación lineal es una invitación a la tragedia. De la misma manera, tenemos el concepto de la esperanza matemática. La esperanza matemática igual no nada más toma en consideración la probabilidad de un resultado, sino también el valor o la gravedad de que este resultado ocurra. Eso es que cuál es la consecuencia de que tal resultado ocurra. Aquí en el ejemplo de la vía del tren es ¿qué pasa si el tren atropella a la persona? ¿Cuál es el valor de que esto ocurra? Es la persona va a perder una extremidad o se va a morir y perder la vida, eso es un valor infinito. Entonces, la esperanza matemática que se calcula por la multiplicación de la probabilidad de que el evento ocurra, multiplicado por
el valor de ese evento. Aquí no importa cuál sea la probabilidad, al multiplicarlo por perder la vida, que es el valor infinito, da infinito, y entonces solo por esto no hay que cruzar la vía del tren. En la esperanza matemática, la pregunta es, ¿qué pasa cuando no pasa lo que normalmente pasa o qué pasa cuando pasa lo que normalmente no pasa? Aquí lo que normalmente pasa es que el tren no atropella a la persona y lo que normalmente no pasa es que el tren atropella a la persona. Entonces la pregunta, ¿qué pasa cuando pasa lo que normalmente no pasa? Es, ¿qué pasa si el tren atropella a la persona? La persona se va a morir. Entonces, solo por esto nunca debe cruzar la calle. O sea, está la persona ahí un instante antes de cruzar la calle y tiene que pensar, ok, la probabilidad es 1 en 1000, pero aparte de esto, ¿qué pasa cuando pasa lo que normalmente no pasa? El tren va a atropellar a la persona, va a perder la vida o una extremidad. Entonces, no, aunque la probabilidad sea 1 en 1.000.000, no debe cruzar la vía del tren nunca, 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 por la esperanza matemática, por el valor infinito de perder la vida. Entonces, esto constituye la postura pascaliana, que es en lugar de que las personas del público, escuchando el debate de los expertos, estén pensando en quién de los dos tiene razón, tengan el efecto de un Kruger, cada persona tiene que ver qué pasa si cada uno de los expertos tiene razón, cómo va a ser afectada esta persona, tomando en consideración la esperanza matemática y la media de la probabilidad. Al principio hablábamos de que los políticos van por los votos y los empresarios por el dinero. Esto es porque hay liberación de dopamina en el núcleo accumbens. La molécula dopamina es la molécula de la felicidad y cuando se libera en el núcleo accumbens es cuando nos ponemos contentos. Esto puede ser una persona después de trabajar, que le están pagando, ahí se le libera anticipadamente dopamina en el núcleo accumbens porque ya se está imaginando lo que va a comprar con ese dinero o así, la comida que va a comprar o así, pero la persona se puede saltar el, digamos, la tarea de tener que trabajar o la parte difícil para finalmente obtener lo reforzante, que sería el dinero o así. Si la persona va a una fiesta, toma alcohol, toma drogas o así, que hacen que directamente haya una liberación de dopamina en el núcleo accumbens, entonces la persona ya deja de trabajar y lo único que está buscando es el alcohol porque esto le da la felicidad. Aunque la persona así termina obviamente mucho peor. Esto es, digamos, lo estamos modelando como aquí hay una rata que tiene un electrodo en donde cuando la rata baja esta palanca se libera dopamina en el núcleo accumbens. Entonces, la rata ya no le importa comer, ya no le importa encontrar otra rata, una pareja, no le importa nada. Lo único que va a estar haciendo es, esta rata ya está esclavizada a bajar la palanca, solo estarla bajando, solo vive para estar bajando la palanca, porque eso es lo que le libera dopamina en el núcleo accumbens. Así podemos ver como las personas que usan drogas o que toman alcohol, así ya están esclavizadas por su sistema límbico que nada más está promoviendo la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Entonces, esto es lo que pasa con los políticos, los empresarios, los votantes soberanos, los consumidores soberanos. Entonces, la eficiencia o las soluciones de los problemas de la sociedad son eficientes si los vemos con la investigación de operaciones matemáticas, la aplicación de neurocibernética, de ingeniería conductual, de la analogía con la bioeconomía, ingeniería genética, ingeniería en biotecnología, y todo esto con la consistencia epistemócrata. Pero más aún de esto, toda la conducta que tenga cualquier individuo depende de la liberación de dopamina en el núcleo accumbens de los empresarios, políticos, votantes soberanos y consumidores soberanos.